Hola, buenos días. Verónica nos ha estado hablando pues, de la ciencia y cómo la ciencia posteriormente se aproxima a las realidades y a los planes. Yo voy a hablar de la industria, pero para poder entender la industria es necesario comenzar un poco antes. Habrá que comenzar entendiendo un poco la ciencia, pasar a la tecnología y después ya bucearemos en la industria. Pero primero, dejarme que nos presentemos. El grupo ESIA es un grupo de tecnología, 3.200 profesionales, pero también tiene 4 divisiones importantes. Una división es Tecnovit, productos de aviónica y de optrónica, principalmente, para defensa y seguridad y espacio. UAV Navigation son sistemas pequeñitos de inteligencia artificial para el control de UAVs. Inster, que es nuestro nuevo hermano, sistemas de comunicación satelitales, y Cypherbit. ¿Y qué es Cypherbit? Pues en Cypherbit tenemos la unión de 2 mundos, pero que tienen algo importante en común, que es la seguridad de la información. Unimos la componente del usuario, Internet, las redes, lo que llamamos la ciberseguridad, con el mundo del hardware. Los cifradores, la generación de claves, la distribución de claves. Y esto es importante entenderlo porque luego esto nos llevará a lo que es el posicionamiento en la parte de la industria. Todo con un círculo que, aunque es pequeñito, es muy importante, que es el cumplimiento normativo. Si es que esa normativa existe, como veremos hoy. Hemos comentado que vamos a empezar con la parte de la ciencia y en el Congreso de Solvay en 1927, creo que no hace falta saber quiénes están aquí, están desde Einstein, sentado en el centro, Schrödinger, Lorentz, Curie, Bohr, Born, es decir, todos los científicos que en aquel momento estaban trabajando en lo que es descubrir los fenómenos de la mecánica cuántica y aplicarles un marco teórico. Entre ellos, en algunas cosas, no estaban de acuerdo, pero poco a poco este campo ha ido evolucionando. Pero también he querido poner una cita de Richard Feynman, que es conocido, pues, es muy conocido ahora por la serie de Big Bang, que lo que te dice es, oye, yo explico mecánica cuántica, pero esto no sé lo que es y por lo tanto mis estudiantes tampoco lo saben. Como decía Verónica, somos capaces de describir perfectamente lo que sucede con la mecánica cuántica, con los fenómenos, somos capaces de predecir, pero la naturaleza intrínseca que hay detrás es algo que todavía pues, no hemos llegado a comprender. Pero lo importante es que tenemos modelos que son capaces de explicar y de predecir. ¿Y qué 2 fenómenos hicieron pensar a estos científicos? El primero de ellos es el experimento de la... Hay varios más, pero estos son los principales. El primero es el experimento de la rendija de Young. En la rendija de Young lo que se ve es una interferencia que no se espera si las partículas, en este caso al principio eran fotones, luego en los años 60 se consiguió con electrones, si las partículas pasan por una de las rendijas, por la otra o por la suma de las 2. Tampoco se espera eso. Entonces, lo que sucede es un fenómeno de interferencia y se comprueba que las partículas tienen la dualidad onda-partícula. Pero no solo eso. No solo eso. Eso es lo que todos hemos aprendido en BUP y COU para los que tenéis mi edad. También lo que sucede aquí es que todo el sistema está entrelazado. Si nosotros lanzáramos electrones que tienen carga, que tienen masa, que podemos saber cuándo pasa un electrón, podríamos poner un detector en cada una de las rendijas, dejarle pasar y saber por dónde está pasando. Pues si hiciéramos eso, automáticamente el sistema se destruiría, como se demuestra que se destruye, y la interferencia desaparecería. Con lo cual, este fue uno de los primeros experimentos que les hizo pensar. Y el segundo
fue el espectro del átomo de hidrógeno. El espectro del átomo de hidrógeno se pensaba que era de forma continua, como tenemos allí, pero resulta que el espectro del átomo de hidrógeno, los electrones solo pueden estar en una serie de capas de energía y cuando saltan de una capa de energía a otra, lo hacen emitiendo pues, una frecuencia dependiendo de la energía. Y todo esto es proporcional a la constante de Planck. Y estos saltos de energía son estos saltos de energía que se emiten cuando un electrón pasa de un estado a otro, es lo que se llama cuántico. Esos son los estados cuánticos, los saltos cuánticos. Y de aquí viene la palabra. Y estos dos son los fenómenos que pues, a estos científicos les hicieron pensar una serie de cosas. El principio de incertidumbre de Heisenberg, esto es lo que hay en las camisetas, que es el momento lineal y la posición de la partícula, pero realmente, como ha dicho Verónica, se trata de dos propiedades cualesquiera, que pueden ser, por ejemplo, el spin. Principio de superposición, que se utiliza principalmente en los ordenadores cuánticos, como nos han comentado. El tema del entrelazamiento cuántico, dos partículas entrelazadas separadas a X distancia, podemos saber el estado de una conociendo el estado de la otra, y eso no viola ninguna otra ley. Y el teorema de la no clonación, que ya nos ha explicado Verónica de nuevo, que es el que nos dice, oye, si yo tengo una partícula de una forma arbitraria, soy incapaz de copiar el estado de esa partícula. Y todas estas teorías nos dan una serie de tecnologías. Algunas ya las tenemos, son los sensores, que podemos utilizar en temas de alimentos, en temas de medicina, los ordenadores cuánticos, de los cuales hemos hablado, que están en un terreno avanzado, y las comunicaciones. Y dentro de las comunicaciones, lo que sería el Quantum Key Distribution, las comunicaciones cuánticas. Yo he puesto aquí, señor Shor y Grover, que han sido nombrados esta mañana, nuestra pesadilla, porque es una frase de un lunes por la mañana. Un periódico nacional, Tirada Nacional, sacó en sus páginas pues, un artículo sobre las amenazas de las comunicaciones cuánticas, de la computación cuántica. El CEO de una gran corporación española lo leyó. Llamó a su CEO y a su CSO, diciendo que había estado pues, dándole vueltas al artículo y que qué pasaba con estos señores y con sus CPDs. Y automáticamente, pues, al día siguiente nos llamaron a nosotros y estamos trabajando con ellos pues, en ver qué cosas se pueden implementar y qué cosas podemos experimentar. Lo que quiero decir con esto es, no voy a entrar en Grover y Shor, sino que es realidad y que la divulgación lo que está haciendo es que exista una mayor preocupación. Cierto es que estos algoritmos son del año 97, que han pasado 25 años, que se conocen algunas variantes o algunas cosas nuevas, como nos han explicado, pero que no podemos saber si China, Corea del Norte o Estados Unidos tienen otros algoritmos ya desarrollados y guardados, y no publicados. Comunicación cuántica, QKD. Me gustaría explicar el tema de los tres canales. Tenemos, entre Alice y Bob, un canal cuántico. En el canal cuántico lo que se transmiten son unos estados cuánticos. No se transmiten generalmente no se transmiten claves, se transmiten estados. Pero claro, eso hay que comprobar que esos estados están bien correlacionados entre un lado y el otro, con lo cual tiene que existir siempre un canal clásico, que podemos llamarle de sincronismo, que lo que hace es buscar la correlación entre los estados. Y finalmente, si la correlación es positiva, pues entonces lo que hace es se generan unas claves, se encriptan los mensajes y se utiliza el canal de datos. Pero quería daros unos datos que estamos manejando nosotros. Para poder tener aproximadamente 20 kilobits de claves generadas, necesitamos en el canal intermedio clásico unos 2 gigabits. Es decir, prácticamente 10 elevado a 6. Es decir, la potencia de cálculo que es necesaria hoy en día para llegar a la correlación y poder obtener las claves es tremenda. Generalmente corren en FPGAs, que ves unas de las dificultades como luego veremos. Hay dos tipos de tecnologías, pero quedémonos con que hay dos, porque esa es una de las claves para la industria. Hay dos diferentes. Esto es como lo del vídeo, el VHS y el Beta 2000. Una de ellas,
variable discreta con fotones únicos y, bueno, pues ya existen equipos suizos, equipos coreanos, equipos japoneses que funcionan, que llega hacia una alta distancia, a una distancia elevada y necesita una serie de detectores que por ahora son bastante caros, pero llegan a hasta 100 kilómetros, incluso hay experimentos a 200 kilómetros. Y luego, variable continua que lo que es luz. Es luz y se busca la superposición de dos estados. Pero esto llega a 20, 40 kilómetros. Lo que sí que es cierto es que es más económico y puede emplear componentes comerciales. Y es importante, sobre todo, no el detalle, sino que sepamos que hay dos tecnologías diferentes. Porque no sabemos, desde la industria, si al final tendremos dos, tendremos una o tendremos una para cada caso de uso. En resumen, arriba a la izquierda podéis ver el primer ejemplo del año 95 de un sistema de transmisión QKD con el protocolo BB84 con una pequeña fibra óptica. Pero en resumen, el Quantum Key Distribution es la transmisión o la generación de claves en dos extremos utilizando la transmisión de estados cuánticos, de manera que si unos estados cuánticos son observados, las claves, la correlación baja y por lo tanto las claves no son generadas. Al no ser generadas no se cifra y no se transmite el mensaje. Existen sistemas terrestres y sistemas espaciales y ahora veremos un poco en qué está haciendo cada país. Pero antes quería haceros una reflexión. El ADSL. Sí, el ADSL. El ADSL iba por las líneas de cobre que existían hace unos años. Y al principio se decía que la velocidad teórica máxima era de 9.600 bits por segundo. Las líneas de cobre no se sustituyeron. A mi casa seguía llegando la misma línea de cobre. Sin embargo, la tecnología en los nodos avanzó, los algoritmos y las matemáticas y el software avanzaron en los nodos y llegamos a los 1,5, 2 megas, utilizando la misma infraestructura de líneas de cobre, solamente cambiando los nodos y evidentemente poniendo un software que todos poníamos en nuestros portátiles que había que meter con el disco duro, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues nuestra visión es, oye, ahora tengo lo mismo. Antes tenía cobre, ahora tengo fibra. Y la fibra pues me transmite una combinación binaria. Pero es que en el futuro, probablemente, y ya se ha comentado, podré llegar a grandes anchos de banda y que además estarán sincronizados intrínsecamente. Es decir, nuestra visión es que QKD es una baja transmisión que empezamos en las comunicaciones cuánticas por lo más sencillo y por lo que más básico y lo que menos kilobits necesitan, que son las claves. Pero que el desarrollo de estas tecnologías nos va a llevar mucho más allá que en el tema de la seguridad. Hay múltiples sectores donde se puede aplicar, principalmente pues, administraciones, sanidad, instalaciones críticas, centrales nucleares con sus subestaciones, por ejemplo, o banca y fintech, donde ya hay experimentos funcionando sincronizando la información de varios CPDs. Esto es un cambio tecnológico que afecta al paradigma de la industria. Primero, en la generación de las claves. Ahora las claves se pueden generar ya no solo por algoritmos pseudoaleatorios, sino por QRNGs, generadores cuánticos de claves. Y en España tenemos alguno. Tenemos que duplicar la cantidad de las claves. La distribución ya no es por el canal habitual, tenemos que meternos en sistemas QKD, pero también hemos hablado, los cifradores, si van a correr con un algoritmo postcuántico, eso requiere más memoria, requiere más velocidad y algunos de nuestros casos de uso y algunos de los casos de uso de las infraestructuras críticas en los que estamos trabajando nosotros, ya no digo de defensa, sino de infraestructuras críticas, los cifradores corren con baterías y si corren con baterías, entonces hay que redimensionar todo el equipamiento. En el mundo, Estados Unidos comenzó en el año 2004 en un proyecto DARPA en el que se demostró la existencia de Eve. Tenemos Alice, Bob e Eve, que es el malo, el espía, el que observa. Pues este experimento en QKD demostró que Eve se podía detectar.
La NASA dice que hará un enlace cuántico óptico Tierra-Marte en el año 2026, y la verdad es que hay una fuerte inversión, pero es completamente restringida. Es decir, no hay acceso y es muy complicado entender qué es lo que están haciendo. Pero la apuesta es fuerte. Igualmente la de China. China ya sabemos que tiene una fuerte red desplegada, incluso tiene experimentos en satélites, con el famoso satélite Misius, que incluso retransmitió una conferencia, ahora sale el segundo satélite, y esperan tener pues, más de 35.000 kilómetros de fibra en los próximos años. Es decir, que aquí la apuesta de los dos grandes también es clara. Japón tiene sus experimentos con pequeños satélites y redes. Canadá tiene OpenQKD, tiene una pequeña red, pero la tiene gracias a que existe una universidad que se llama la Universidad de Waterloo. ¿Y por qué es importante? Pues porque están unidas la universidad tenemos Waterloo en Canadá y tenemos Bristol en el Reino Unido. Y eso lo que hace es que están planteando pues, un proyecto similar a Caramuel, pero entre los dos países, ya que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, están trabajando este enlace con Canadá. No con Estados Unidos, pero en principio porque Estados Unidos está cerrado, con lo cual se han quedado en esa parte. Y en el Reino Unido, como comentaba, hay dos centros de trabajo, Bristol, la Universidad de Bristol, y Cambridge. Cambridge más que nada porque es donde está, no es la Universidad de Cambridge, sino la ciudad de Cambridge, porque es donde está Toshiba, que es donde se desarrollan algunos de los routers QKD, que por ejemplo se pueden ver en la Universidad Politécnica de Madrid. Y Europa, ya nos vamos acercando a la industria. Pues primero Europa comenzó con una apuesta por el I+D, con el anterior programa marco, principalmente con el Quantera y con el Quantum Flagship, en el que se han ido desarrollando ciencia y tecnología hasta TRL2-3, poco a poco, y ahora es cuando aparece el EuroQCI, que lo que es el paso de la ciencia a la industria. El EuroQCI se complementa porque hay algunos países, como Alemania, que va a poner otros 1.100 millones, Francia 850, España pone 78 del Ministerio, más las comunidades autónomas, se pondrán unos 100 y pico, con los planes complementarios. Concretamente en Madrid, Barcelona, Castilla, León, Galicia y el País Vasco. Y se ha formado pues, un consorcio de toda la industria europea de las tecnologías cuánticas, que es QUIC, y que bueno, pues es un foro en el que todos los que estamos en la industria trabajamos activamente. Las perspectivas son de un fuerte crecimiento en los próximos años, pero lo que es interesante no es tanto la cifra de los 16.000 nodos, sino que veamos que la distribución entre temas de defensa, telco y entidades privadas es prácticamente similar, con lo cual no hay un sector que en principio vaya a tirar más de los demás, sino que se espera que los cuatro vayan parejos. En España tenemos el nodo de Madrid, hay un pequeño nodo o una línea en Barcelona, ahora se va a ampliar. Tenemos los planes complementarios de comunicación cuántica, de comunicaciones cuánticas, que ya he comentado, que es dinero que ha ido a varias regiones y a varios institutos para complementar, y el proyecto Caramuel, que también se ha comentado en estas jornadas. Sí que me gustaría detenerme en el proyecto que llamamos DEP2, que es la infraestructura nacional, en el que, como veis, lo importante es que estamos una combinación. Tenemos tres componentes de la ciencia, tenemos a ICFO, tenemos a CSIC, tenemos la UPM, tenemos dos componentes del mundo de las telecomunicaciones, Telefónica y Cellnex, y Ciferbit, el grupo ESIA e Indra como la parte de la industria. Y creemos que es así como se debe trabajar, sobre todo en estos proyectos que son un I+D puro, pero que no ya es un I+D puro en lo que se busca es llevarlo hacia la industrialización. Y creemos que estas son el tipo de combinaciones que pueden hacer que esto sea posible. Nuestro rol aquí, el rol de Ciferbit, es evaluar las tecnologías que se van a emplear. Es decir, nosotros seremos los que
podremos decir, funciona este router, no funciona este router, estas distancias, este refresco de la clave, este tipo de cosas. El ecosistema en España está formado por una serie de centros de investigación y una serie de corporaciones, pero lo importante es lo que está en medio, porque lo que está en medio es lo que produce la transferencia de conocimiento, que son los vehículos que emplean los centros de investigación para transferir el conocimiento a la industria, las spin-offs. Y algunas de ellas, como por ejemplo VLC, pues ya ha sido adquirida por Toshiba. Entonces, nosotros como industria lo que hacemos es, trabajamos principalmente con las spin-offs que salen de los centros de investigación, que ya vienen con un TRL, pues si el centro de investigación lo dejan 3, la spin-off lo sube a 5 y nosotros trabajamos para subirlo de 5 a 8 o de 5 a 9. Pero lo que es importante es que este hueco del medio existe. Si no existiera, la transferencia de conocimiento sería muy complicada de realizar. ¿Cómo está la industria en Europa? Pues si la vemos a nivel de... Primero, Europa. Europa lo que dice es decir, cualquier equipo que se ponga en Europa a partir del año 2025 tiene que estar realizado y fabricado exclusivamente con componentes europeos. Entonces dices, y la siguiente pregunta, ¿tenemos láseres europeos? ¿Tenemos FPGAs europeas fiables? ¿Tenemos todos los componentes? ¿Tenemos los protocolos? Con lo cual, se está creando un ecosistema en Europa de componentes y de diversos fabricantes integradores. Pero si os fijáis, aquí aparece, en la parte de datos seguros, ponemos cifradores y módulos QKD. Bueno, para que os hagáis una idea, tenemos KeyQuant y LuzQuanta que utilizan variable continua, TQ, QTI, IDQ y Kets, que utilizan, bueno, Kets son ingleses, utilizan variable discreta. Claro, están trabajando en dos tecnologías. Si ponemos un router que es Alice de QTI con uno de KeyQuant, que son discreta y continua, desde luego no van a funcionar. Pero si ponemos dos de variable continua, ¿funcionarán? Pues tampoco lo sabemos, esto no está estandarizado. Pero el siguiente problema es, bueno, y estos módulos QKD tienen que hablarse con los cifradores, ¿vale? ¿Y cómo se hablan? ¿Existe algún protocolo? Sí, existen dos protocolos en los que trabajamos actualmente, pero que van a ser modificados. Con lo cual, toda esta supply chain tiene que hablarse. El key management. ¿Cómo va a pasar la clave de un nodo a otro? ¿Cómo sé yo qué es la que me va a llegar? ¿Existe algún protocolo? ¿Existe algún procedimiento? ¿Existe alguna normativa? Todo eso está por desarrollar. Y eso es importante para la industria, porque la industria tiene que invertir, pero tiene que invertir basándose en protocolos y en normativas que vayan a existir. Más aún, ¿el QKD por sí solo es seguro? Pues si ahora cogemos cualquiera de estos equipos, yo creo que el 80% de los asistentes a este congreso, yo soy ingeniero industrial, con lo cual no podría, pero el 80% probablemente es capaz de entrar a los equipos y enterarse de las claves y enterarse de lo que está sucediendo allí. Son equipos que están sin securizar. Los nodos no son seguros. Y habrá aplicaciones que puedan valer, pero habrá otras aplicaciones, como en defensa, que eso no sea posible. Con lo cual, hasta que no tengamos unas normativas de securización claras, no va a ser posible, digamos, el dar el empujón en el mercado y el empujón en la industria. Sí que os podemos contar, porque estamos metidos en los proyectos europeos, que la Unión Europea en junio de 2024 es la fecha en la que va a sacar la nueva normativa para los equipos QKD, cómo tienen que ser securizados. Nosotros creemos que tiene que ir hacia un L4 Plus. ¿Y esto quién lo hace? Yo soy ingeniero industrial, pero para hacer esto hace falta profesionales que sepan de matemáticas, que sepan de física cuántica y que sepan de informática. Tienes que entender qué vas a meter en las FPGAs. Con lo cual tienes que saber de informática, tienes que saber el porqué, cómo es el protocolo, tienes que saber de física.
y, por supuesto, tienes que entender la matemática que tienes detrás. Y este es uno de los problemas en los que nos estamos encontrando, pero bueno, ya empiezan a aparecer másteres y ya pues, el año que viene, por ejemplo, la UPM va a sacar programas especiales de desarrollo para este tipo de perfiles. Y me gustaría acabar con el futuro. El futuro, ya se ha comentado, es la fotónica integrada. ¿Pero qué es la fotónica integrada? Nosotros en nuestros móviles y, pues, lo que llevamos es chips en los que corren electrones. Sin embargo, ese proyector está lanzando fotones contra la pantalla. Nuestros ojos reciben entre 1 y 2 trillones de fotones por segundo y son capaces de interpretarlos. La fotónica integrada es utilizar fotones en vez de electrones en circuitos. Entonces, en vez de tener una puerta PNP, lo que tendré será guías de onda, tendré lentes electromagnéticas. ¿Existe esto? Sí, claro que existe, y hay grandes empresas españolas que lo están realizando. Quita peso, reduce calor y, sobre todo, permite dos cosas. Permite un gran tratamiento de datos a gran velocidad, sobre todo cuando se analiza un espectro de onda que se pasa a un pulso de frecuencia de láser, y también lo que permite es la ineficiencia de decir, estamos hablando todo el rato de luz que nos viene con el QKD, y al final lo que utilizamos es una clave que nos viene en forma de electrones, es decir, esa luz se tiene que convertir a electrones y esos electrones, de nuevo, probablemente nos tienen que venir en una pantalla con un dato que es un fotón. Pues si eliminamos alguno de los pasos, ganamos eficiencia. Los planes, los Next Generation Funds están apostando fuerte dentro del parte de los semiconductores por lo que es la integración fotónica, y desde la industria lo que estamos viendo es que el desarrollo futuro de cualquier sistema QKD y de algunos de los chips que no son QKD que estamos empleando van a ir hacia la fotónica. En resumen, desde la industria lo que necesitamos es el empuje, primero la unión, como hemos visto, con el mundo de la ciencia, y necesitamos claridad en lo que son las normativas y los sistemas de comunicación entre los diferentes componentes de un sistema QKD, cómo van a ser para que podamos hacer ese desarrollo y esa industrialización. Gracias.